Hola, hola amigos, decís de un nuevo episodio de nuestro podcast de los miércoles. Muchísimas gracias por estar acá. Pues finalmente tenemos que presentarles a una de las colaboradoras de CISDEC. Lo habíamos ofrecido en uno de los lives, recordarán en el primer live, irles presentando al equipo que conforma CISDEC ahora. Y pues bueno, ahora nos tocó ya la posibilidad finalmente de entrevistar a Miriam Triviño. Miriam es una persona que está colaborando con nosotros desde hace un poquito más de un año en la parte de justamente mercadeo, comunicación digital, que es sus temas específicos y sobre todo en la parte de generar todo el contenido que CISDEC está generando ahora, ¿no? Así que muchísimas gracias, Miriam, por aceptar este diálogo, básicamente, este intercambio de ideas sobre los temas que vamos a trabajar o que estamos trabajando ahora en este podcast que es Hablemos de Calidad, ¿no? Que hemos inaugurado hace 4 semanas ya y que nos está yendo súper bien con los invitados. Creemos que estamos aportando, esa es la idea también, ir enriqueciendo el diálogo sobre este tema de la calidad. Creemos que ahí poco se habla del concepto porque se tiene esa tendencia a pensar de que está pasando de moda y creemos nosotros que más bien se está poniendo vigente de una manera importante. Bueno, eso también nos ha mostrado el mercado en estos días. Así que muy contentos primero de contar con Miriam, de poder conversar. Ella es licenciada en comunicación social, me corrige Miriam si es que algo me equivoco. Ha Ok. trabajado 18 años en La Hora como editora. Me parece que 2 de esos como periodista, reportera, después ya ascendida a editora. Y luego 6 años en la prefectura de Santo Domingo, ¿no es cierto?, de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Así que obviamente manejando el departamento de comunicación. Así que estamos hablando con una persona con muchísima experiencia en el tema de la comunicación. ¿Y por qué le hemos invitado también a esto? ¿Por qué se nos ha ocurrido conversar con ella? Porque creemos nosotros que la calidad está en el ámbito de todo el mundo. Es decir, yo personalmente que trabajo ya 20 años en este concepto, creo que inclusive la calidad está atada a la vida personal de cada uno, ¿no? Entonces, por eso hemos también iniciado esta idea de invitar a personas de los diferentes ámbitos. Entonces, ahora, Miriam, le vamos a consultar o vamos a conversar, mejor dicho, porque es un diálogo, sobre su experiencia y estos aspectos de calidad ya en su expertise, que es justamente primero la comunicación social, el periodismo, y pues ahora en este último tiempo la comunicación digital, ¿no? Y también ver un poco en la parte pública, en su desempeño, cómo un poco se aplicaba, cómo lo manejaban a este concepto de calidad y para que podamos chequear qué tan relacionado está con todos los ámbitos de este concepto y esta palabra de calidad, que a veces la escuchamos en todo lado, pero que no la hemos desagregado, no la hemos de alguna manera eh, analizado con más profundidad, ¿no? Entonces esa es la intención, así que amigos, esperamos que lo que vamos a conversar el día de hoy les sea de utilidad para ustedes también y obviamente podamos seguir contando con su gentil participación también en este podcast, que lo sigan viendo y que les siga de valor. Así que, Miriam, bienvenida. Además, ella cuenta con una maestría en comunicación digital por la Universidad de Casa Grande y ha sido un aporte impresionante para el equipo de CISDEG, así que seguiremos también presentándoles en los siguientes podcasts, así que no se los pierdan también para que vean el equipo que hemos estado formando y gracias a Miriam entonces por ser parte de este desafío, de este reto que nos hemos planteado. Así que yo quisiera empezar un poco preguntándole cómo es el tema de calidad. ¿Qué es esto del cumplimiento de requisitos un poco, ¿no? Que es, por ahí portamos un poco. ¿Cómo eran los requisitos? ¿Cómo era el cumplimiento en la parte de ser editora de un periódico tan importante como La Hora allá en Santo Domingo, que fue por muchos años el periódico más importante de Santo Domingo? Entiendo que, bueno, ahora como todos los medios de comunicación han pasado por algunas etapas, pero en ese momento, pues obviamente era trabajar con un equipo grande, era trabajar muy rápidamente, vertiginosamente, según lo que usted me ha contado. ¿Cómo cuidaban, digamos, este cumplimiento de requisitos, ¿no? Empezando por los requisitos del cliente.
luego manejándose con los requisitos legales y el entorno de la comunidad y todo esto, ¿no? ¿Cómo era ese trabajo de ser editor? Además, en ese cargo, justamente uno de los, creo, de los procesos era justamente eso, ¿no? Controlar la calidad, revisar un poco los artículos, etcétera. Cuéntanos un poco, Miriam. Bienvenida. Gracias, Henry. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Realmente cuando usted decía que hay mucha gente que un poco está en contra del podcast o que ha pasado de moda, realmente no es así. Todas las tendencias recién acaban de salir algunos informes de Google y de otras empresas que hacen estos rankings de las cosas que están de moda, sobre todo en el mundo del marketing, de la comunicación, y realmente los podcasts son uno de los formatos favoritos de la gente en Estados Unidos, en Europa, realmente están rompiéndola con estos formatos, así que yo creo que... Ah, no, me refería a la calidad, Miriam. No, o sea, ya. ya está queriendo pasar de moda. El podcast realmente sí es un formato nuevo más bien, ¿no? Y como yo le comentaba, Bueno, sí, no estamos es tan haciendo nuevo, esta no es tan nuevo, experiencia. pero digamos que se ha vuelto a poner de moda, Eso, pero hay mucha gente que también dice que como solo se trata de audio, no engancha porque ahora es lo visual, y realmente un poco quería verdad. también eso, y no es así. Realmente las facilidades que tiene el podcast también es de que la gente lo puede escuchar, puede estar haciendo ejercicio y está escuchando un podcast, puede estar con sus audífonos caminando por la calle, haciendo compras, yendo en el carro, entonces realmente Qué es interesante. un formato súper interesante y que está en boga y que llegó para quedarse realmente. A nivel de periodismo, por ejemplo, y antes de empezar a contestar tu pregunta, Henry, a nivel de periodismo le están dando un uso increíble a nivel de medios como el New York Times y Washington Post, la revista Times, bueno, o sea, todas estas grandes redacciones de los grandes medios del mundo están apostándole al podcast y nadie quiere quedarse atrás. Así que quería destacar eso, quería agradecerte, Henry, por invitarme a este espacio. Los he visto todos porque además estoy muy cercana al trabajo que hace CISDEC. Gracias por permitirme ser parte de este equipo de colaboradores. Creo que estamos haciendo un gran equipo y espero que sigamos así. Ya yendo directamente al tema de cómo se aplica de pronto o cómo concibo la calidad dentro del periodismo, por mi experiencia como periodista. Soy comunicadora, soy periodista de profesión, fue mi primera, digamos así, profesión. Trabajo en el periodismo, o he trabajado en el periodismo desde los 19 años, en Diario La Hora precisamente, que fue mi escuela, allí trabajé 18 años. Primero como reportera, estuve 4 años como reportera en Santo Domingo, luego estuve también trabajando un año en el Diario La Hora, pero en Quito, como reportera, que era una de las cosas, es el periodismo de calle que le llamamos normalmente, es de lo que más me ha apasionado realmente en mi vida profesional. Y luego pasé a la otra etapa como editora, que ya no es de calle, es estar en una redacción, es estar en una oficina. Y allí realmente, en las dos etapas realmente la calidad es importante. Es decir, un periodista, un reportero que nos tocaba escribir, y tal vez de las formas más difíciles que tiene el periodismo es el escribir. De pronto el de televisión, no lo desmerezco, pero bueno, puso su nota y ya. En cambio no tiene que llegar a escribir, es algo que la gente se queda con eso, o se quedaba sobre todo cuando estaban tan de moda los medios impresos. La gente tenía el periódico y lo podía leer, y si tú cometías un error, realmente eso se quedaba allí, es decir, y lo podías mostrar y te lo podían restregar en la cara, un error, entonces era muy difícil. Trabajar en un diario, sobre todo en un diario, digamos, de una regional, que era, pues, La Hora tenía su matriz en Quito, y tenía regionales, llegó a tener 11 regionales a nivel del país. Entonces yo era la editora de una de ellas. Y en la capital tenían correctores de estilo, tenían coordinadores, subdirectores de opinión, tenían editores, bueno, eran casi 5 personas que pasaban, aparte del periodista, que pasaban por un texto, ¿no? Acá digamos que en Santo Domingo, en las regionales no era así. Es decir, todo recaía en el periodista, siempre decíamos el periodista, quien escribe el error era quien tenía la responsabilidad principal, ¿no? Pero luego, lógicamente, yo era la editora y yo tenía que responder por todo lo que saliera bien, pero sobre todo por todo lo que saliera mal. Entonces, y además el periodismo escrito diario es una cosa, a un ritmo vertiginoso, todo pasa en un día, es decir,
sentarte a planificar lo del día, es atender todas las cosas, la noticia que se ocurrió algo, cubrir, es reunirte con los periodistas, es hablar con ellos, es coordinar y luego que redacten y luego que te pasen para revisar, que no se vaya ningún error, luego maquetar, titular, es decir, es un proceso y por eso yo le tengo muchísimo respeto al periodismo escrito. Tal vez porque me formé en él y lo conozco de cerca, no desmerezco la gente que trabaja en radio, la gente que trabaja en medios digitales, la gente que trabaja en televisión, pero el periodismo escrito es de las cosas más complicadas que hay y donde los filtros tienen que estar allí permanentemente. O sea, si te descuidas en una letra, se te puede ir una palabra sin tilde, o si le cambias una letra, te puede cambiar el sentido de lo que quisiste decir, te puede generar un tema legal. Y nos pasaba a veces, es decir, porque tienes que revisar tanto en un computador y que ya te piden y que tienes que cerrar porque tienes la presión. El periódico se imprimía en Quito, entonces tenías la presión de que tenías una hora de cierre y a veces sucedía un accidente de tránsito. Tenías que cerrar a las 8 y ocurría un accidente de tránsito, cuarto para las 8. O unos temas que normalmente en Santo Domingo eran muy comunes en esa época, temas de violencia, entonces no podías salir la edición al día siguiente sin esa noticia, porque eras un periódico y la gente le gustaba leer la noticia, lo último que pasó, ¿no? Entonces era complicado y tenías a todo el mundo llamándote a decir, ya tienes que cerrar, ya tienes que cerrar. Entonces, ¿cómo compaginas esa celeridad, esa rapidez, inmediatez que es un diario con la calidad? Entonces, teníamos, digamos que protocolos, teníamos manuales, teníamos una serie de cosas, pero siempre, ya te digo, en las regionales faltaba también equipo, ¿no? Entonces, tenías que hacerte como un pulpo más o menos para poder cumplir con todas esas características. Pero siempre en la redacción tuvimos a la calidad como norte, es decir, que las cosas tenían que salir bien. No éramos de los que, no, por el tiempo pásala allí. No, o sea, le dedicábamos tiempo al tema de corregir, tanto desde la forma como del fondo, ¿no? Nos preocupábamos mucho, el periodismo tiene que ver mucho también con tu cliente. En este caso eran los lectores, ¿no? En el caso del diario La Hora, eran los lectores, entonces siempre pensando en ellos, nunca, siempre pensando en presentarles informaciones, reportajes, crónicas, todo el contenido que sea de calidad y que sea humano, que sea cercano, y sobre todo que cumpla las premisas del periodismo, que es un poco lo que siento que se ha estado perdiendo, que se está perdiendo dentro del periodismo moderno, el periodismo actual, que son todas esas fases que nos dan ese profesionalismo, que es la verificación, la contrastación de fuentes, el actuar con ética, o sea, son una serie de elementos que se deben considerar cuando se hace periodismo, y a eso yo le llamo la calidad. Yo te he escuchado mucho decir que la calidad está en todas partes, y incluso en el tema de como ser humano, le escuchaba a Diego Avilés, me parece que era en el podcast anterior, y es verdad, también en ese aspecto. Y cómo no va a estarlo en los procesos comunicacionales, en los procesos periodísticos también, ¿no? Porque es un tema tan sensible. Los medios son cuando se dice que es el cuarto poder del Estado, realmente no era mentira. Que han cambiado la forma o las plataformas es diferente, pero siguen teniendo ese poder, aunque cada vez más los ciudadanos también van encontrando otras formas de informarse. Pero entonces el compromiso que teníamos los medios y que seguimos teniendo los medios es muy grande. Entonces, como profesionales tocaba responder a ese compromiso y a la gente que nos leía, a nuestra audiencia, porque al final a ellos nos debíamos. Sí, es justamente eso, ¿no? El compromiso con el cliente, que lo has mencionado muy bien, y esa parte es como que es común en de todos los ámbitos, y en todas las instituciones y en las organizaciones. El problema es que muchas veces, creo yo, perdemos de vista justamente eso, ¿no? O sea, el amor al cliente. No sé si amor es la palabra, pero ese compromiso, Respeto también creo que es. ese respeto, exacto, son temas de valores hacia el cliente, ¿no? Es decir, poner un especial énfasis en cumplir lo que el cliente quiere, en saber que lo que hacemos en cualquier ámbito, ¿no? Y obviamente en periodístico más, por lo que nos cuentas ahora, les afecta, y puede afectar en su vida diaria, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral y profesional, ¿no? Entonces,
hay que empezar, yo creo que a rescatar también eso, lo que producimos tiene que ser hecho con calidad porque va a tener un impacto en algún momento hacia alguien y hacia un ser humano, ¿no? La parte de la calidad humana que también hablabas ahora y que en realidad Diego lo comentaba. Y es interesante porque justo hoy día, y coincidencialmente, ¿no? Y estoy ahí con Miriam, justamente a mí digamos, se planifica y se va estableciendo quienes invitamos a los podcasts. Y esto lo habíamos ya planificado desde el día domingo, lunes, que esté de Miriam invitada. Y justamente pasa ahora en la coyuntura lo que le pasa a este medio digital de La Posta, ¿no? Que sale en TC Televisión o que hace su estreno, digamos, en TC Televisión. Yo personalmente no lo vi, realmente me interesaba verlo, porque sí he sido un seguidor de La Posta, sinceramente, el periodismo diferente. Me consta. Sí, Me entonces sí consta. me gusta. No es que me guste, pero sí, o sea, realmente sea un fanático, digamos, ¿no? Pero sí me parece interesante porque son cosas innovadoras. Y creo que también parte de la calidad es innovar y llegar a un público desde otro cumplimiento de requisito. Pero claro, tiene estas condicionantes y ahí es lo que yo veo que mal o bien, o sea, se vuelve al cumplimiento de requisitos. Es decir, tiene que haber unos requisitos, por más que sea libre, por más que sea de la libertad de expresión y todos estos aspectos que se empiezan a generar, ¿no? Y les pasa esto a La Posta, que, bueno, para los seguidores que de pronto no lo hayan, no estén enterados de pronto, que no es su área, ¿no es cierto? No es su gusto de pronto ver a este medio digital, pero bueno, hacen su estreno y pues obviamente cometen unos errores importantes, de los cuales, bueno, no es el tema específico, pero bueno, tienen ahí unas circunstancias que les hace ponerse en la mira pública de una manera muy, muy negativa, ¿no? Entonces empiezan a generarse todo una imagen, ¿no es cierto?, muy, muy negativa de lo que realmente son. Y claro, yo ahí es que quiero rescatar este concepto de la calidad, porque el tema de hacer las cosas bien no significa solamente este compromiso con el cliente, sino el compromiso inclusive con uno mismo, porque un error que uno pudiera cometer, y qué coincidencia y qué coyuntural que es justamente que estemos hablando de esto en el periodismo hoy, que habíamos planificado sin saber que iba a pasar este tema, un pequeño error puede desarmar toda inclusive una vida profesional, ¿no es cierto? Inclusive una trayectoria profesional periodística y toda una organización, porque además de esto generará impactos ya inclusive en la parte comercial, en la parte empresarial de ellos, ¿no? Entonces, justamente yo decía, el problema ahí es la falta de control de calidad, es decir, la falta de tener una normativa que de alguna manera haya que cumplir para evitar meter la pata, ¿no es cierto? Para evitar cometer errores graves que pudieran afectar de una manera impresionante, que no sabemos inclusive cuál va a ser el final de todo esto. Por lo pronto están fuera ya de TC, fue debut y despedida. Fíjate lo que Lo puede... acaban de anunciar hoy día, esta tarde, justamente que no van más en TC. Tal vez por la presión y también porque me imagino que también no quisieron afectar la imagen que tiene el canal. Si yo fuera directora de TC, estuviera a cargo de la programación y me generaban como un programa todo esto, realmente yo también les hubiese dicho que dieran un paso al costado en favor de este medio, ¿no? O sea, ellos no sé cómo se dieron las condiciones porque solamente hicieron el anuncio, perdón, de que ya no van a estar más. Pero está ahí, debut y despedida. Y esto nos lleva justamente a esto. El periodismo tiene sus, digamos que sus condicionantes también. No es, yo soy muy defensora del periodismo, del buen periodismo. Cuando la gente dice es que los periodismos, primero que nos culpan a los periodistas de todos los males que pasan en el país y en el mundo, y eso no es tan cierto. O sea, nosotros lo que hacemos es comunicar, transmitir hechos, o sea, esa es nuestra razón de ser. Que sí hay medios que anteponen intereses económicos y todo eso, los existe, pero el periodismo como si en sí es una profesión bonita y es una profesión que normalmente va alineada como a los intereses de la gente, ¿no? Yo siempre le decía a los periodistas, en el transcurso de esos 13 años que fui editora de La Hora, y me tocó tener a muchos periodistas
periodistas. No sé exactamente cuántos, pero deben haber sido unos 40 más o menos. Wow. Y que pasaron, muchos que se formaron, era en una época, yo les estoy hablando del año 94 cuando entré a La Hora, y desde que fui editora debe haber sido el año 99, exactamente. Era una época en la que no habían tantos periodistas, en Santo Domingo al menos periodistas graduados, periodistas que habían pasado por la universidad, es decir, muchos de ellos, algunos habían terminado 2 semestres, 3 semestres, otros hacían periodismo empírico, y realmente no tenían como esa formación académica, ¿no? Entonces tocaba formarlos, a veces y no escribían bien, escribían algunos con errores ortográficos, no estoy diciendo todos tampoco, ¿no? Pero no me tocó. Yo me fijaba en 2 cosas en ellos, sobre todo. Lógicamente que si llegaba uno con, con todos los requisitos, mejor, porque era menos trabajo. Pero normalmente, y alguien me dijo alguna vez, primero tiene que ser buena persona. Me decía un jefe que tuve, Miriam, si tú tienes una buena persona en un equipo, a escribir, tú le puedes enseñar. A ser buena persona, difícilmente se enseña. Eso ya viene con la gente. Era eso. Y lo otro es el respeto que expresara, que yo viera que tenía por la audiencia, por el cliente, como le llamamos en temas de calidad. Nosotros llamábamos nuestros lectores, que era nuestra razón de ser. Y ese respeto empezaba por presentarles productos bien hechos, historias bien contadas, historias no falsas, no denigrantes. Tengo que reconocer que en el periódico sí había una sección que era de Crónica Roja, que era una sección con la que yo nunca me sentí cómoda, pero tampoco era la dueña del periódico y no la podía cambiar. Entonces sí trataba como de bajarle un poco el tono rojo, pero era la parte así como con la que no me sentía tan cómoda, ¿no? Pero en el resto de secciones siempre tratábamos de hacer eso, hacer reportajes, de investigar. De hecho, sacamos muchísimos temas en Santo Domingo de denuncias que provocaron juicios contra ciertas autoridades que cometieron actos ilícitos, temas de corrupción. Entonces, era eso, o sea, era el hacer un buen periodismo. ¿Y por qué te digo eso? Esto, porque yo les decía a los periodistas siempre, hay que pensar en el lector y también en no afectar a la gente. A veces una noticia no verificada, no contrastada, no confirmada, podía hacer que pusiéramos a una persona en la mira de todo el mundo como culpable de algo cuando en realidad no había sido así. Entonces nosotros no éramos jueces, siempre decíamos no éramos jueces. Nosotros tenemos que presentar los hechos en base a las pruebas, en base a algunos condicionantes que teníamos como periodistas. Y traigo a colación esto justamente por el tema de la posta. Me apena mucho lo que ha pasado. Conozco a Luis Eduardo Vivanco, de hecho fue mi jefe, no directo, pero él era coordinador de noticias en Quito, en La Hora, y yo era editora y teníamos que coordinar tareas, ¿no? Entonces Quito siempre nos pedía notas, reportajes de lo que pasaba acá para ponerlo en la nacional. Entonces coordinábamos algunos años, no recuerdo cuántos, 3, 4 años hubo esta relación. Le conozco a Luis Eduardo, sí es una persona a la que respeto, pero sí es un poco impulsivo, tiene su particular forma de hacer. Yo no sé si lo que él hace es periodismo, y eso lo hemos debatido, Henry, contigo muchas veces. Para mí periodismo es otra cosa, es esto que te cuento, ¿no? O sea, hay todo un código que rige el periodismo, todo un manual de periodismo, de cómo hacer buen periodismo. Entonces, para mí, realmente, muchas de las cosas que hacen en La Posta están reñidas con ese profesionalismo como yo lo concibo y con esa excelencia periodística como al menos yo la concibo y como muchos de la vieja escuela, como se dice, lo hemos concebido el periodismo. Entonces, no me gusta a veces los temas como las vulgaridades, el tratarse de tú a tú con un entrevistado, con un presidente, por ejemplo, con otro tipo de entrevistados, cuando para mí, si hay algo que me enseñaron es que ya en una entrevista periodística, ¿no? Esto de acá es un podcast, es un diálogo, es una conversación, pero en una entrevista periodística hay ciertas normas que se deben cumplir, y normas, digamos, como lo de calidad en una empresa, en el periodismo se deben cumplir. Y una de ellas era no tutear al entrevistado, así fuera tu hermano, tu mejor amigo. Por ejemplo, hay cosas como esas, pero bueno, digamos que esas son formalidades, pero voy tal vez a lo de fondo. Es decir, presentar o denigrar a alguien, porque para mí lo que pasó el domingo fue eso, denigrar a alguien por su condición. Ojo, no soy partidaria del personaje, ni siquiera lo voy a mencionar, no soy partidaria, es más, creo que cometió muchísimos errores y de hecho creo que debería
estar en otra parte y no debería estar libre por todos los hechos que ocurrieron en octubre. No soy partidaria de él, pero hay que defender realmente, como te digo, el buen periodismo. Y entonces lo que pasó ese día, denigrar a alguien en vivo en un programa en televisión pública o de un canal que fue incautado por el Estado, además, un poco denigrar la condición de campesino de esta persona, ¿no? De indígena de esta persona. O sea, eso no, para mí no es buen periodismo. Y creo que se sobrepasaron ambos, tanto Boscan como Luis Eduardo. Y creo que lo que está pasando, toda esa reacción contraria que han generado a partir del día domingo en que se dio el programa, y realmente creo que se lo merecían. Realmente creo que se lo merecían. Y creo que nos da una lección también a todos los comunicadores, a los periodistas. Yo no estoy ejerciendo el periodismo, pero me considero periodista y una De apasionada vocación, del periodismo, de vocación, de toda mi vida, ¿no? Entonces, creo que realmente el ya estar, hoy ya lo anunciaron justamente lo que tú decías, ya no están en TC, creo que van a seguir haciendo su programa, que creo que estaban muy bien para las redes sociales, porque al final era su espacio, y la gente lo veía al final el que quería, y si a mí no me gustaba, lo mismo pueden decir del canal de televisión, pero realmente estaban ante un medio estatal, es decir, realmente creo que se sobrepasaron, creo que se extralimitaron, pasaron todas las normas para mí, éticas, profesionales y todo, y están pagando el precio que lamentablemente por lo que pasó ese día, y era lástima, era su primer programa, su primer experimento en televisión abierta, digamos así, lástima que haya pasado eso. Pero eso nos deja muchas lecciones, y justamente de lo que estamos hablando hoy, de la calidad, y lo que tú decías, es decir, tiene que haber un filtro, alguien tenía que estar detrás diciendo, no sé si del canal, no sé cuáles son las condiciones del programa, si era un programa de producción independiente, si era un programa que estaba bajo la supervisión directa de alguien del canal, pero sí debió tener un filtro. Es más, el programa debió ser grabado. Para mí no debía presentarse en vivo tampoco, debió ser grabado y pasar por un filtro. Si yo hubiese sido directora de contenidos de ese programa, o estar atrás del canal en esa área, yo no lo hubiese dejado pasar realmente. Y son los Claro. filtros que a veces se pasan, y se pasan en el periodismo y se pasan en otras esferas también, como en las empresas y todo. Justo ahí allá iba, ¿no? Como decimos, cada loco con su tema, pero vulgarmente, pero realmente es esto, es decir, esta situación de que la calidad, y ese también aprovecharía yo un poco para sacar a limpio este tema de la calidad, saber que tenemos diferentes tipos de calidad, ¿no es cierto?, para diferentes audiencias. Y creo que ahí fue el error. Es decir, quisieron sacar un producto con unos estándares de calidad para un público y ponerlo en otro público. Entonces, esas son las fallas que cometemos muchas veces en las instituciones, en las organizaciones, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta en los cursos de calidad, ¿no? Cuando les pregunto, ¿qué es para ustedes la calidad? Cada persona define la calidad de una manera. A su manera de cómo la interpreta y cómo la concibe, ¿no? Exactamente, pero yo a veces sí les digo, bueno, ok, y normalmente coinciden en ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo que la calidad es costosa, que la calidad es de lujo, que la calidad es durable, que la calidad, etcétera, ¿no? Es decir, cosas que consideraríamos buenas. Pero siempre les pregunto yo si alguien de los que me ha respondido todo esto, ha visitado un almacén de cosas chinas. Y todo el mundo alza la mano en algún momento, porque alguno de nosotros hemos ido ahí. Entonces, la calidad es poner los estándares, ¿no es cierto? Y cumplirlos. Pero el problema que aquí yo veo es que primero pusieron unos estándares y se fueron a otro sitio donde había otros estándares. Y ahí no funcionó. Personalmente pienso que no funcionó el tema de control de calidad, ya hablando ya en temas ya específicos de la calidad, ¿no? Yo creo que el control de la calidad es vital en cualquier situación que uno hace, ¿no? Y por eso sí es importante hacer pruebas. De hecho, yo sabía, y tal vez ahí nos puedes orientar un poco, sabía que se hacen pilotos, ¿no es cierto?, de programas, no sé si en el periodismo escrito funciona también los pilotos como los programas, aprovecho también para, bueno, sí, claro, ahorita con lo que tú dices, ¿no? Es que claro, las cosas pasan de la noche a la mañana, ¿no?
Pero, por ejemplo, en la televisión siempre he visto, yo he conocido que hay los famosos pilotos, ¿no? O sea, y si no funciona porque no pasa los estándares de calidad del medio, pues no sale al aire o se mejora justamente. Y además justo ese es el concepto del control de calidad. No solamente es censurar o eliminar, sino mejorar. Es decir, ok, listo, esto no está dentro del estándar, ¿cómo lo vamos a hacer para mejorar? ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? ¿No? Entonces, claro, en el periodismo no hay, digamos, escrito, ¿no? No hay tiempo para el control de calidad, o sea, para el proyecto piloto, para el programa piloto. Pero ¿cuáles son, digamos, cómo es el proceso de control? Es decir, llegaba el periodista con la nota, alguien lo revisaba o se despachaba de una, sobre todo cuando pasa estas cosas que contabas de inmediato, ¿no? Que había que mandarlo. ¿Cómo se ejerce ahí el control de calidad del cumplimiento de los estándares? Bueno, sí había una fase de planificación que se hacía los días lunes, donde se planificaban temas. Dentro de un medio siempre tienes unas notas, nosotros llamábamos notas muertas y notas vivas, o notas de coyuntura y notas frías, ¿no? Entonces, hay noticias que tú las puedes, o reportajes que las puedes, una investigación, por ejemplo, no es del día a día, no es por un hecho que ha ocurrido ahorita y tengo que sacarlo mañana, entonces te puedes tomar unos días para investigar. Entonces, hacía una planificación de la semana, de temas de la semana, los domingos, porque la edición del domingo era diferente, para el lunes siguiente, o sea, hacías una planificación de ese tipo de temas, ¿no? Pero también te cambiaba esa agenda a veces los hechos diarios, porque a veces en Santo Domingo, ya sabemos, por ejemplo, en época invernal, el tema principal era la vía Loa Santo Domingo, por ejemplo. Siempre había deslaves, se cerraban las vías, se cerraba la otra vía, la Cali la Independencia, que así se llamaba antes. Entonces, tú tenías prevista una agenda de cobertura para ese día y resulta que tenías que cambiarla por los hechos imprevistos que no los podías controlar ni planificar, ¿no? Entonces, son esos hechos los que más, porque en el resto de temas, por ejemplo, si había un tema duro o de un reportaje tenía que salir el jueves, y la periodista debía pasármelo un periodista el día martes, yo tenía tiempo para revisarlo, ¿no? Y si faltaba algún documento, entonces allí uno dice, ¿qué documento de respaldo? Si decía, está acusado de tal cosa, ok, según, o no sé, tuvo un juicio en el 2019 por alguna cosa, ok, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está el respaldo? Entonces, con los periodistas, sobre todo más novatos, tocaba tener ese control, ¿no? Ya los periodistas un poco ya sabían y ya ellos mismos decían, está aquí, entrábamos a la página web del Consejo de la Judicatura y bueno, verificamos, o sea, siempre les decíamos que verificamos. Aquí me detengo un poco, el presidente ejecutivo de la hora siempre nos decía, mire, usted puede sacar lo que sea, usted puede sacar la noticia que sea, acusar a quien sea, pero solamente como él era abogado y era quien nos defendía cuando pasaba algún tema, solo tenga los respaldos, tenga los documentos, tenga grabación, tenga documentos, yo la respaldo en todo. Entonces, lo mismo yo les trasladaba a los periodistas, entonces les decía, o según quién, ellos decían, ponían algún comentario, según quién. Los periodistas en noticias no podemos comentar. O sea, una cosa hay que diferenciar, géneros de opinión y géneros informativos. Nosotros informamos, trasladamos algo que sucedió, que hemos investigado y todo eso lo tratamos a la gente lo más verazmente posible. Se dice que la objetividad no existe en el periodismo, porque siempre un periodista tiene su sesgo, tiene su ideología, tiene su forma de ver las cosas. Lo que tú decías hace un rato, para unas personas calidad es una cosa, entonces los periodistas también. Pero sí se exige rigurosidad, es decir, que todo lo que esté planteado en un texto, en un escrito, tengas cómo comprobarlos y que no sea simplemente o porque alguien te cayó mal o todo eso, entonces tú pusiste lo que quisiste entonces en el texto, no, o sea, esa forma de verificación. Entonces, cuando ocurría algo así de última hora, sí tenías que confiar también en tu periodista, ¿no? Entonces yo a veces no entendía, me sentaba y le decía, a ver, explíqueme. Ok, en esta noticia, ¿qué pasó? ¿Quién? A veces y ahí viene también el filtro, había ocasiones en que faltaba información y el periodista de pronto no tenía esa sagacidad para tenerlo, entonces uno tenía a veces contactos, gente en instituciones, entonces uno llamaba y decía, ¿es verdad esto? ¿Realmente tienes ese documento? ¿Me lo puedes pasar? Entonces había algunas formas también de ayudar a que esta información salga con una mayor calidad posible, salga verificada, contrastada y cumpliendo todas las normas de rigurosidad
que sí se exige en el periodismo. O sea, cuando la gente dice, no, es que los periodistas escriben cualquier cosa, hay periodistas y hay periodistas, como en todos. Hay buenos futbolistas, malos futbolistas, buenos médicos, malos médicos, y lo hemos visto, buenos políticos, malos políticos. O sea, como Totalmente. en todo también. Pero sí hay normas de rigurosidad en el periodismo que deben cumplirse, ¿no? Entonces, en este caso, y no quiero terminar esta parte, esta pregunta que me hiciste, Henry, sin decirte que el primer filtro de calidad debió ser, en el caso de la Posta, Boscan y Luis Eduardo Vivanco. Es decir, o sea, ellos como profesionales, y eso es lo que a mí Sorprende. realmente me preocupa y sí me apena también por lo que pasó, porque digo, ¿cómo no darse cuenta que estaban transgrediendo normas tan importantes que ellos son profesionales, son comunicadores, o sea, ellos han pasado por donde te lo enseñan, o sea, todos los profesores de periodismo, de comunicación te enseñan cosas que son básicas, que si después tú las aplicas o no, pero a mí sí me extraña eso, o sea, yo entiendo que hay formatos que pueden ser menos formales como lo que ellos hacían en la Posta, que puede ser más chistoso y todo, aunque hay algunas cosas tampoco las compartía y te lo he dicho algunas veces, como a veces decir unas palabras que para mí caen en la vulgaridad y que un periodista no debería permitírselo. Pero bueno, hasta eso digamos que pasa, ya para el público que lo sigue puede pasar. Pero lo que pasó con este dirigente indígena, toda ese acróstico que le hicieron con una palabra que además está subida de tono y además ponerle, por ejemplo, en la C la palabra campesinos como peyorativa. Ojo, yo vengo también de yo me considero campesina, yo nací en el campo, viví en el campo hasta los 12 años. Eh, y respeto como el que más al campesino todo lo que hacen y todo lo que le entregan a la sociedad. Realmente sin campo no hubiera ciudad, siempre digo eso, ¿no? Entonces, sí me apena mucho. Ya digo, ahí el filtro principal, porque yo siempre les decía a los periodistas, el responsable principal de cualquier error es el de quien lo cometió inicialmente. Es decir, si era una palabra mal escrita, ¿quién escribió la palabra mal escrita? Después, claro, hay filtros, pero se nos puede pasar, no ver un error, pero si quien originalmente escribe, si quien originalmente graba algo, si tiene un guión y lo revisa y ve que esto esté acorde con las reglas o todas las normas de su profesión y está consciente de lo que está bien o está mal, creo que no hubiese pasado eso. Y eso es lo que me preocupa, ¿no? Que esas dos personas que son profesionales y ya son un poco duchos en el tema, que no hayan podido ver esa diferencia de que estaban en un canal de televisión que para mí son medios estatales, aunque son estatales, responden a una política pública de comunicación y por respeto a la audiencia no debieron hacerlo. Qué interesante. Y bueno, aquí como para seguir conversando, ¿no? Porque obviamente eso es lo que yo rescato mucho también del podcast, porque aquí no se puede teorizar, pero sí se puede sacar puntos de vista interesantes, ¿no? Primero, el hecho de la responsabilidad que uno tiene ya a nivel personal en la calidad. Si no necesariamente debería uno esperar tener un procedimiento. No necesitas un policía detrás para hacer las Exacto. cosas bien, y Y eso hacerlas, implica para todas las cosas de la vida. y eso es calidad, o sea, empezar a hacer las cosas bien desde el principio, desde la primera vez. Y eso empieza con el periodista, con el reportero, con el operario en una empresa, con el servidor Así es. con el dependiente en un almacén. Sí, desde ahí empieza ya, ¿no? Por más que inclusive las empresas pudieran hacer el esfuerzo importante en tener procedimientos, normas, reglas, políticas, creo que el profesionalismo también empieza por ahí, por un lado. Por otro lado, tal vez yo lo que pienso es que sin ánimo de defender, pero también viendo desde otro punto de vista, ¿no? Por eso digo, no se podría teorizar, que a lo mejor, como tú bien dices, esto ya no es periodismo, es algún otro tipo de género comunicacional, que no sé si llamarle así, ¿no? No sé, bueno, ahí tú eres la experta en ese tema, no voy a meterme donde no sé, pero a lo mejor realmente lo que tú te dices es verdad, ya no es periodismo. O sea, el periodismo eh, que se hace en redes o lo que se hace en redes de este tipo ¿No? ya no es periodismo, ¿no es cierto? Y habría que ver, y claro, ahí también es entender las audiencias, ¿no es cierto? Los tipos de audiencia que tienen. Seguramente hay una audiencia específica que, por ejemplo, a mí sí me llama la atención porque, por ejemplo, en el caso de ellos, no han crecido ya en audiencia. Eso también me doy cuenta, ¿no? Es decir, y creo que tal vez esa fue la cosa que no midieron, tal vez, ¿no? Ya hablando ya saliéndome un poquito del tema de la calidad, pero sí creo que no midieron
el sitio donde estaban, ¿no? Ahí es la falta de experiencia. Entonces, de ahí volvemos en cambio así al tema de la calidad, porque la calidad depende mucho, ¿no es cierto?, según toda la normativa internacional y toda la técnica que hemos analizado siempre, de la competencia de la gente, o sea, de su experiencia, de su conocimiento, de su formación. Y fíjate algo muy interesante, que ahora, por ejemplo, las normas internacionales ya están cuestionando un poco cómo formamos esta competencia, que no necesariamente es títulos, ¿no es cierto? Que no necesariamente va a ser estudios, sino también entrenamiento, formación y experiencia. Y claro, yo siento que, por ejemplo, ahí tal vez a estos dos periodistas que tienen los títulos, que tienen la formación, tal vez les faltó experiencia en este tipo de medio, que ha sido por lo visto para ellos y ahora nos damos cuenta, y creo que a mí me ha servido para aprender también eso, son medios diferentes, o sea, se hace un periodismo diferente y ahora que converso contigo, una cosa es el periodismo escrito, otra cosa es el radial y otra cosa es el televisivo, y ahora creo que otra cosa es el de redes, ¿no? Entonces, ahora no sé, en el redes seguramente sí entra un poco el tema escrito, ¿no? Como la BBC, como medios así, ¿no? El New York Times que hablabas tú, que están hablando, creo que siguen manteniendo ese tema. Entonces, más bien es tal vez, por eso digo, estaremos frente a otro género comunicacional, no sé, ¿no? Para una audiencia especial, no sé. De esto se habla mucho a nivel de los medios, ¿no? Es verdad que ha cambiado, o sea, sería como te querer tapar el sol con un dedo, decir que no ha cambiado y que debemos seguir haciendo el mismo periodismo que se hacía hace 30 años. Pero lo que sí yo creo que no cambia es ni la ética ni la excelencia periodística. Es decir, pueden cambiar los formatos, pueden cambiar las plataformas, pueden cambiar las herramientas, pero esa excelencia periodística no creo que se va a perder en los buenos medios. Y es decir, y al final la gente, en medio de tanta esta ola y esta vorágine y estos miles y millones de páginas, de cuentas que quieren ser informativas, informar algo, y al final terminamos cayendo en las noticias falsas o fake news, como les llamamos en términos periodísticos. Es decir, al final se adaptan estos grandes medios. Por ejemplo, el New York Times es un ejemplo de eso, ¿no? El New York Times ha crecido, se ha adaptado a sus formatos, sus podcasts es de los que yo más admiro, los están rentabilizando, porque era una forma, ¿cómo te entras a este mundo de esta tecnología, de esta vorágine de la tecnología, donde cada día sale algo diferente? ¿Cómo te adaptas como medio a estos cambios, digamos, de la tecnología, sin perder calidad, sin perder tu excelencia, pero también porque al final es una empresa, y eso también no perdamos de vista, los medios 100%. De comunicación, salvo los estatales, son medios y que deben generar rentas. Entonces ellos han sabido mantener toda esa calidad, pero también han sabido rentabilizar y aprovechar. Entonces este es el reto, no es fácil. Hemos visto al menos en esta pandemia cómo muchos medios han cerrado, cómo han despedido a cientos y a miles de periodistas en todo el mundo, y Ecuador no es la excepción. He visto cómo han cerrado casi sus puertas medios, radios, prensa, televisión, que yo quiero muchísimo y que estimo, les tengo un gran cariño, porque tuvieron algún significado especial en mi vida, ¿no? Como periodista, y me ha dado mucha pena realmente. Entonces, los que no se adaptan a este nuevo ritmo realmente están condenados a morir. Y esto es así, lamentablemente, pero a lo que nos vamos en que en toda esta ola de que a veces uno no sabe qué es real y qué es falso, los buenos medios son los que van a hacer buen contenido, los que van a generar credibilidad en la audiencia. Entonces, cuando uno quiere, al menos a mí me pasa, cuando sale una noticia, por ejemplo, murió un famoso y todo eso, y lo veo en una cuenta que para mí puede ser falso, ¿cierto? Yo siempre voy a esos medios que yo los tengo como referente. Por ejemplo, yo sigo mucho a la BBC de Londres, me parece que es de los mejores periodismos que se hace, y al New York Times, ¿no? Creo que son como los dos grandes referentes, así en noticias mundiales, digo, ¿no? Y en Ecuador uno también tiene sus preferencias en cuanto a medios, pero uno siempre busca eso, ¿no? ¿Quiénes le generan mayor credibilidad? Entonces, vivimos en el actual contexto
de la transformación digital cada vez es más difícil, Henry, mantener esa distinción clara entre lo que es información, entre lo que es publicidad, los mensajes de comunicación, cualquiera que todo el mundo sube, ¿no? O sea, hay que mantener también, hacer el ejercicio del pensamiento crítico. Y también yo le digo que la gente no puede ser tan inocente y creerse todo lo que le muestran. O sea, lo hemos visto en la campaña política que acaba de pasar. Y no solo en Ecuador, ojo, no quiero decir que solo en Ecuador, pasa en Estados Unidos y en todas partes. De hecho, se dice que Donald Trump ganó por las noticias falsas, porque se dedicaron, y fue toda una estrategia pensada para crear justamente ese efecto, ¿no? Entonces, realmente vivimos en ese mundo y la gente tiene que también darse el tiempo de verificar si una información, a mí me pasa a veces en casa, en que me dicen, oye, ¿sí supiste esto? Y yo les digo, no, eso no es cierto, por favor verifiquen. O sea, uno hasta en el entorno más cercano uno tiene que hacer este ejercicio y también yo les invito a eso a las personas, ¿no? A buscar mejores contenidos, a plataformas, sitios, no solo de noticias, en todo, que les ofrezcan la mayor credibilidad posible. Y eso lo hacemos también en el día a día. Con lo que tú decías de los almacenes chinos, uno, la calidad, es decir, y eso se ve en todo. Uno cuando una vez es duda de las cosas como muy baratas y uno dice, me estará ofreciendo algo de calidad o no estará tan bueno. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo a mi concepto en todos los aspectos de la vida. Interesante. Sí, eso es fundamental por lo que yo veo y esta conversación en el tema del periodismo y la calidad en el periodismo, que podríamos decirlo, y cómo se aplica, nos ha ayudado por lo menos a mí a reflexionar mucho en estos estos otros temas. Finalmente, creo que hacer calidad, entendiendo que es el cumplimiento de estándares de ciertos niveles y creo yo cada vez sin perder los niveles altos, ¿no es cierto?, de eso, va a generar resultados. O sea, definitivamente va a generar permanencia, sostenibilidad y crecimiento. Como decías tú, en el New York Times ha crecido fuertemente en sus medios, no se ha dejado afectar por este cambio del papel, digamos, del físico. Han sabido innovar, que es importante también. Exacto. Y es parte de la calidad, ¿no? Y claro, la calidad también es innovación, es diferenciación, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en realidad la calidad nuevamente volvemos a ver que no está pasando de moda, más bien se está poniendo muy de moda con estas circunstancias que están pasando, porque a veces la masificación, ¿no es cierto?, de las cosas también a través de lo digital, a través de las circunstancias que hemos vivido, a veces nos hace perder de vista también esos aspectos, ¿no? Y la verdad que también luego de recuperarse de estos errores va a tomarles mucho, mucho tiempo, creo yo, en lo referente a este medio de la posta. Y lo mismo pasa con las empresas, ¿no? O sea, recuperarse de un error grave, ¿sí? Y que no se previno, que no se controló a través de algún proceso de control de calidad, de buscar siempre la excelencia y la calidad, a veces irreversible los daños y ya es imposible. Lo hemos visto también con algunos de nuestros clientes que no pensaron tener estas afectaciones y sin embargo, pues en este caso, por ejemplo, en el caso de la posta es como quebrar una empresa, ¿no? Es decir, están quebrando una unidad de negocio que ellos pudieron haberle aprovechado de una manera muy, muy importante. Que les estaba haciendo rentable además, ¿no? Que además les hubiera hecho rentable. Y ahora eso también, ¿cómo te afecta la quiebra en esta unidad de negocio a las otras unidades de negocio que tengan ellos, ¿no es cierto? Entonces, ellos estaban creando varios espacios, había un espacio para empresarial también que estaban queriendo generarlo. Yo creo que les va a afectar de una manera importante. Así que creo que eso también nos deja como enseñanza, ¿no? Es decir, este tema de la calidad, tenerlo presente, ¿no? Hacer bien las cosas, cumplir los requisitos, los estándares mínimos, básicos, ¿no? Y cada vez empezar por ahí, luego seguirse esforzando y seguir mejorando, buscando la excelencia, creo yo que es un esfuerzo que no es en vano, que es algo que se tiene que implementar. Y bueno, se nos está yendo el tiempo tremendo. Bueno, ya creo que se nos fue el tiempo. Ya se nos fue tremendamente el tiempo. Yo solamente quisiera terminar con unas dos cositas rápidas. Ojalá me pudieras contestar en 2 palabras o 3 palabras así rápidamente.
¿Cómo fue el tema, en cambio, en la experiencia pública, ¿no? Que ese ha sido el otro ámbito de la comunicación en el sector público, que a veces también, siempre en los espacios públicos se habla de que, pues, obviamente la calidad no es tan importante o que se la pone en segundo plano. Pero, ¿cómo ha sido dirigir todo un departamento de comunicación, una dirección de comunicación en el sector público? Bueno, yo era muy reacia a entrar al sector público. O sea, una periodista apasionada como yo, siempre me gustó estar de ese otro lado, siempre, ¿no? Y de hecho yo rechacé una oferta de la autoridad, del prefecto que era en esa época, alguien a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño, 2 veces, ¿no? A la tercera ya le dije, bueno, ok, voy a colaborar con usted, pero justamente por todo este tema que uno ya escucha, ¿no? De que todo es muy engorroso, de que es muy burocrático, yo no quería ser parte de esa burocracia. Y me costó un poco adaptarme al inicio bastante, pero creo que tuve mucha suerte también de ir a una institución que era nueva, la provincia de Santo Domingo de los Áchila se creó en el 2007, y la autoridad ingresó en el 2008. Yo empecé a trabajar en la prefectura en el 2013. Yo renuncié al diario por un tema de salud, tuve que priorizar mi salud, y salí. Entonces en esa época como de pausa de mi salida de la hora fue donde después de unos meses decidí entrar a la prefectura. Era una institución nueva y sí estaba en unos procesos medios interesantes, ¿no? Es decir, estuvieron en unos procesos de gestión por resultados, algunas cosas que otros GATS en el país incluso no estaban implementando. Entonces, puedo decir que sí había un interés por hacer una gestión de calidad. En sus primeros pasos, como un poco incipientes todavía, pero, y eso nos ayudó mucho a todos. Entonces, se trataba de, primero, tenía una autoridad que pensaba mucho en la gente, en que la gente tuviera las mejores obras, lo más rápido. A veces no se podían cumplir por todos estos procesos burocráticos, que eso sí es cierto que los ponen desde a nivel nacional incluso, pero muy preocupado por la gente y también muy preocupado de desarrollar digamos que una gestión de calidad al interno de la prefectura. Ya no sé si se logró en general, pero sí creo que hubo cosas muy interesantes. Entonces, eso como a nivel de la institución, como para ponerlo en contexto. Y a nivel de la dirección de comunicación, también tuve mucha apertura. El prefecto me permitió contratar gente, ampliar un poco la dirección porque se necesitaban, eran muy pocas personas, y gente que yo sabía que iba a dar lo mejor, es decir, que eran excelentes profesionales, también junto a los que estaban ya antes, porque les conocía. Entonces sí me permitió esa apertura, ¿no? Entonces se fue formando en mi concepto, un gran equipo que hasta ahora está allá. Y siempre nos centramos, digamos que en ese caso nuestros clientes, aparte de la comunidad a la que manteníamos informados, pero era el trato con los medios, o sea, la relación con los medios. Claro. Es decir, de enviarles información y todo. Entonces establecimos una relación bastante estrecha. ¿En qué sentido? Nosotros no éramos, o sea, yo les dije, yo no quiero una dirección de comunicación en la que un boletín de prensa vaya redactado, es decir, el excelentísimo señor prefecto inauguró, y no, o sea, yo que venía de un medio y yo sabía lo que odiaba de los boletines de prensa, a mí dígame en la noticia, o sea, se inauguró una obra, ¿qué obra? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuánto costó? O sea, esos datos que para un periodista son, o sea, los datos son oro puro para el periodismo, ¿no? Entonces, denme datos. Entonces, nosotros hacíamos, por ejemplo, fue una de las cosas que siempre, y además los periodistas siempre nos recuerdan, establecimos boletines como que fueran informaciones. Entonces, muy, digamos así, en concreto a las cosas que a ellos les interesan. Les mandábamos fotografías, pensábamos en los periodistas de prensa, ¿no? Fotografías, les mandábamos audios ya editados para la gente de radio, y cuando eran temas así como muy más importantes y todo, mandábamos videos a los medios televisivos, cuando a veces no podían estar en alguna cobertura. Entonces éramos como una agencia que les proveíamos de información. Entonces nosotros, siempre nuestras noticias salían en los medios, porque les facilitábamos el trabajo. Eso nos decían los periodistas, les facilitamos el trabajo. Y bueno, aquí me voy a ir a un tema de que yo creo que ahora el periodismo es mucho más facilista que antes. O sea, no es que critico el periodismo actual, pero también se ha hecho muy facilista. Los periodistas ahora quieren que una autoridad les atienda en ese rato en que piden la entrevista. Yo me acuerdo en la época que yo empecé a hacer reportería, había un alcalde, Ramiro Gallo, en Santo Domingo, yo pedí una entrevista hoy día y me la daban el miércoles. Y me decían, venga el día miércoles a las 10 de la mañana. No tenía celular, no tenía todas esas
esas herramientas que ahora tiene. Entonces me decía a las 10, ok, yo estaba 10 minutos para las 10, estaba allí. Y él atendía a la gente y todo, y me atendía a las 2 de la tarde, a la 1:30 de la tarde. Dios Pero mío. como su versión era tan importante para uno, uno se aguantaba estar 3, 4 horas. Y yo, eso ya me pasaba cuando yo era directora de comunicación, que los periodistas llamaban y decían, Miriam, quiero una entrevista con el prefecto, pero la quiero para allá. Si no, la noticia sale sin la versión. Dios mío, cómo cambian los tiempos. Eso siempre yo decía, oye, pero espérense un momento. O si no, querían casi que les pasara, que les hagamos la nota hecha, o sea, súper hecha ya solo para publicarla. A nosotros nos convenía realmente, y nosotros lo hacíamos. Y decían, quiero una noticia ya, para que nosotros les mandábamos y sabíamos que le iban a publicar tal cual les enviamos. A nosotros nos convenía. Pero si me pongo del lado de como periodista, realmente eso no era muy correcto realmente. Entonces, pero bueno, fue una buena experiencia. Creo que tratamos de aplicar en lo posible también estándares de calidad. Y ya te digo, con esto del gobierno por resultados, ya nos obligaron también a trabajar con objetivos concretos para el año, hacer plan de comunicación, hacer el POA, que eso ya te lo ponen de ley en las instituciones públicas, con indicadores, a trabajar con indicadores, en todo eso. Entonces, creo que fue una experiencia bien, bien interesante y que también uno le hace dar cuenta de lo importante que es gestionar la calidad en todos los aspectos en los que uno está. Puede ser en el periodismo, puede ser en la comunicación organizacional, como en este caso, corporativas, en el marketing, que es ahora el mundo también en el que estoy involucrada, en el marketing online sobre todo. Entonces, realmente es esto, la calidad está en todos los aspectos de la vida. Qué interesante. Y finalmente, pues agradecerte toda esta cantidad de puntos de vista que son muy, muy, muy enriquecedores, creo yo. ¿Cómo ha sido esta experiencia de unirse al equipo? Decís, justamente en lo que tiene que ver con calidad, ¿no? Es decir, ¿qué te ha parecido nuevo? ¿Qué de pronto era lo mismo que ya había, pero está como más organizado, sistematizado, o que hay qué cosas nuevas has visto en este tema, ¿no? Porque, claro, para los amigos, comentarles que Miriam se ha vivido casi todos los cursos, casi todos los aspectos de asesoría que hemos trabajado, de las experiencias que hemos tenido, justamente porque es la que tiene que crear la comunicación, ¿no es cierto? La línea de comunicación de nuestra organización. Entonces, ¿cómo ha sido esto de vivir, digamos, de cerca estos conceptos de calidad? Bueno, ha sido una experiencia nueva, sí lo tengo que decir, es una experiencia nueva. Bueno, yo venía trabajando ya de manera independiente hace 2 años cuando salí de la prefectura, porque mi puesto era de libre remoción, salió la autoridad y salía pues, sus colaboradores principales, digamos así. Entonces yo opté por tratar de hacer una vida ya profesional de manera más independiente, más a nivel de asesorías, consultorías y otros temas, y ya no involucrarme, digamos, de planta en una institución o en una empresa, ¿no? Entonces, he ido conociendo, ha sido un aprender, y sobre todo este mundo ya, digamos, de la calidad ya aterrizado a lo que significa todo este mundo de las normas ISO. Era un mundo no desconocido totalmente, o sea, sí tenía referencias y todo eso, pero una cosa es que hayas leído algo y otra cosa es ya estar en ese mundo. Entonces ha sido un tiempo de muchísimo aprendizaje, sobre todo siempre intento de aprender, de ver nuevos términos para meterme un poco más en ese rol, pero ha sido un mundo muy interesante. Digamos que es un poco de lo que uno ya sabía, de que tiene que hacer las cosas bien, de calidad, pero ya aterrizados con procesos, con otros temas que van de la mano, ¿no? Y que son muy importantes y que realmente es lo que permite, a mi juicio, de lo que he podido experimentar en todos estos meses, permite el éxito de una empresa cuando se le aplica bien, de una manera, digamos, sistemática, organizada y tal como lo recomienda Henry a todos sus clientes. Así que Gracias, Miriam. ha sido una Bueno, experiencia bien interesante realmente. sí, y además creo yo que ha sido vivencial de lado y lado, ¿no? Porque además darle la importancia de comunicar, porque realmente una de las falencias nuestras que identificamos en la organización fue el tema de no comunicar todo esto, ¿no? Todos estos beneficios, estas bondades, estos puntos de vista que tiene la parte de calidad, ¿no? Yo creo que también eso a nivel, de hecho, mundial,
se ha subestimado un poco y por eso hay esa tendencia a pensar de que la calidad está quedando, digamos, como que fuera de moda o ya no es. Hay que trabajar mucho en ese tema, definitivamente. Sí, y creemos, ojalá, esperemos que con todos estos esfuerzos que estamos haciendo, que claro, no es un trabajo titánico porque claro, quisiéramos tener todo el equipo profesional, pero bueno, lo estamos incorporando poco a poco, haciendo un trabajo al andar. Es complejo también, obviamente, en una pequeña empresa que es también CISDE, que es una pyme también pequeña, con todas las situaciones que han vivido y se nos ocurre empezar todo este proceso justo en lo más complejo de la pandemia y todo. Pero bueno, dicen que las crisis son oportunidades y realmente creo que hemos vivido esa experiencia. Ha sido una buena experiencia de conocernos con Miriam y con los otros compañeros del equipo y con las personas que siguen incorporándose también como alianzas estratégicas, que ha sido realmente una interesante experiencia y que tal vez no, si no hubiera habido el tema de la pandemia o los otros problemas económicos, a lo mejor no lo hubiéramos realizado. Así que, bueno, agradecerte, Miriam, porque ha sido todo digamos, un aporte de experiencia, de conocimiento técnico. Sabes lo que te admiro en ese aspecto. Y que a veces, obviamente, no tenemos los mismos criterios y todo, y eso ha sido enriquecedor, porque nos Es permite. parte de Y es parte de esto, ¿no? Del trabajo la en experiencia. digamos, de crecer como profesionales, como personas y hablando de esto de la calidad humana, ¿no? Así que agradecerte mucho por estar con nosotros en este tiempo, ser parte del equipo. Esperemos que sigamos manteniéndonos en un largo tiempo. Pero claro, también la idea es que Miriam crecerá y como todos los profesionales que han estado compartiendo con nosotros, siempre tiene un camino abierto para el crecimiento. Nos interesa muchísimo que la gente profesional siga creciendo. Así que también aprovechar para invitarles a todas las personas que quieran ser parte de este equipo también, que nos contacten, que nos sigan llamando. Y pues que sigamos haciendo una comunidad grande, que esa es la idea, ¿no? Para defender la calidad, para mejorar la calidad, para mejorar el entorno en todos los aspectos, como vemos, ¿no? Profesionales, personales, familiares, laborales, etcétera. Porque creo que ese es el legado que vamos a dejar un poco como CISDEC y que creemos que a todos nos interesaría y eso. Así que muchísimas gracias, Miriam, por aceptar esta experiencia, por contarnos tu tiempo, tu experiencia también profesional y ojalá podamos seguir haciendo nuevos podcasts, ¿no es cierto?, con otros temas Claro. y ideas. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ti, Henry. Gracias por invitarme. Ha sido un diálogo, una conversación, pero el podcast es eso, ¿no? Es una conversación bastante amena, así que espero que se repitan también. Gracias por tu apoyo. Ok, muchas gracias, amigos, y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye, bye.